En Propuesta Semanal nos complace tener como invitado al ingeniero agrónomo Héctor Guzmán, una persona muy conocida, de larga trayectoria en la política, gran amigo de hace muchísimos años, y es dirigente del Partido Revolucionario Dominicano. Ana Patricia, remota, se va a conectar un poquito más adelante. Buenos días, Héctor Guzmán. No, saludo a ti, Ramón, y a los amigos televidentes de tu programa. Aquí yo en mi casa, en confianza. Claro. No, y con temas importantes porque va a pasar el arancel cero. Pasó en la Cámara de Diputados, que era más difícil, pero en el Senado eso es pan comido. Qué cosa más seria esa. Y yo te voy a decir... Tú comentaste, porque estuviste en el telematutino, sí. Tú le dabas como consejo al gobierno que no lo hiciera. Pero sí, y todavía le digo al presidente Luis Abinader que lo más saludable fuera que dejaran eso sin efecto. Pues mira lo siguiente. Cuando tú te pones a ver el proyecto, hay dos elementos a destacar. Primero, uno se pregunta, ¿por qué está, por ejemplo, el pollo? Exacto. Que el gobierno se vanagloria de decir que somos autosuficientes en la producción de pollo. Y tú dices, ¿y por qué no está el arroz? Que yo no soy partidario de que esté, pero el arroz porque somos autosuficientes, pero el arroz no está. Está el pollo, que somos autosuficientes. Y habla del pollo en toda su parte, hasta pico y pala, tú puedes traer. Sí. O sea, que es una barbaridad. Y me llama la atención también cuando yo veo en el listado, no solo arancel cero para la harina de trigo, sino para el pan sobao, el pan de agua, el pan baguette y todo tipo de vamos pan. A traer pan de fuera. ¿Qué vamos a hacer con los panaderos de aquí de los barrios? Sí. O sea, son cosas que tú dices, pero ¿y cómo? O sea, la materia prima, tú me dices, bueno, la harina de trigo, bueno, pues yo te lo aceptaría. Claro. Pero el producto terminado, o sea, el pan de agua, yo no sé esa terminología cómo lo entenderán, donde comprarían eso. O por ejemplo, ¿por qué tú traes mantequilla si aquí hacemos mantequilla? Claro. Todo tipo de aceites vegetales. Oye, y todo tipo... Vamos a tomar unas tacitas de aroma, sabor y calidad. Mira que bien. Caen bien. Que caen muy bien. Con esta lluvia y que nos brinda Industria Vanilés. Oh, pero qué bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Bueno. Qué bueno está. Cae muy bien. Pues uno lo entiende en ciertos productos que se generan aquí. Que de origen de producción nacional no debía ser. Pero además, como ellos lo van a aprobar, yo he dicho que debían reconsiderar eso, hasta pudieran modificar, bueno, vamos a ver cuáles productos que no son de origen local pudiéramos incluir bien. O vamos a decir, por ejemplo, el caso del pollo, excluir el pollo, porque el pollo y toda su parte. Lo mismo pasa con la carne de cerdo, lo mismo pasa con la carne de res, la leche, todo tipo de leche con azúcar y sin azúcar. O sea, es una barbaridad, pero bien. Ahora, ¿cuál es el otro elemento que para mí resulta preocupante? ¿Qué te dice en cuanto a los topes? Que ese es un elemento importante, porque tú dices, es por 6 meses, pero en 6 meses tú puedes traer una cantidad. Sí. Para... Que los empresarios lograron ponerle eso de que hubieran y que incluyeran a los productores, pero eso no va a pasar. Pero eso, cuando tú ves la redacción, ahí hay un engaño, porque dice, podrá limitar los topes. Podrá no es una obligación, no es un mandato de ley. Y el proyecto dice así, podrá. Y en el caso de los productores, habla de una participación para el análisis del tema y cómo analizar eso, pero no es en la decisión de cuál es el mecanismo de administración. Es decir... Pero además yo tengo entendido, Héctor, que eso se está haciendo administrativamente. También. Yo vi en la red de una comunicación que desde mediados del año pasado... Claro, una carta que le dirige el secretario de Agricultura al director de aduana. Al director de aduana. Pero fíjate que un gobierno, un Estado, lo que pasó con la vacuna, aquí no se compraron la vacuna de forma vacuna acelerada, el Estado asumió eso. Y en una alianza con el sector privado hizo, porque el Estado en situaciones como esta puede tomar decisión de importar hasta alimentos. Tú quieres importar la cebolla o el ajo, lo importa el gobierno también. INEPRI importaba. Pero lo ha hecho, y los pollos y lo que sea. Entonces, si nos vamos a la realidad, a la práctica, eso no era necesario. El gobierno tiene su mecanismo. Al día de hoy, cuando nosotros analizamos el año 2021, aquí se importaron 4.040 millones de dólares en alimentos, o sea, en comida, en productos de origen agropecuario. Entonces tú te preguntas, ¿y cómo se hicieron esas importaciones? El gobierno tiene una famosa comisión que creó de importaciones de productos agropecuarios. ¿Quién la preside? El secretario de Agricultura, el ministro de Hacienda, el de Aduana, todos esos funcionarios están ahí.
en la modificación que se le hizo en la Cámara de Diputados a este proyecto de ley de tasa cero, ahora se delega en esa comisión la aplicación del proyecto de la ley, de esa ley de tasa cero, que no estaba en el original. ¿Qué quiere decir? Que están delegando la aplicación de esta ley en una comisión que la función que tiene es esa, de autorizar importaciones, de evaluar, de establecer tope y todas esas cuestiones así. Entonces, pero ¿dónde que está la gravedad? O sea, primero a los productores van a ser con voz pero sin voto. El que crea que el productor va a decidir ahí se equivocó. Segundo, no hay límite, no hay tope. Los topes podrá establecer tope. ¿Qué quiere decir? Que si no es una obligación, tú no vas a establecer tope. Ahora, ¿dónde que está la gravedad de este proyecto de ley? Por el cual yo le diría al presidente que lo mejor es sacar eso de circulación. Es que, Ramón, tú sabes, tú eres un ingeniero y en el área y economista. Nadie va a sembrar si no va a obtener rentabilidad. Si yo sé que tú vas a importar habichuela, pollo, habichuela negra, habichuela blanca, habichuela enlatada, guandule en lata. Oye, guandule hasta granel. Y yo sé que tú vas a eso a importarlo y va a venir a un precio por debajo de lo que yo produzco. Yo no voy a sembrar, porque yo no voy a sembrar para perder. O sea, lo peor del proyecto es que tú le estás matando la esperanza a los productores agropecuarios, con la consecuencia que eso implicará de que muchos de esos productores dejarán de producir eso y por tanto ahí hay consecuencias en el desempleo y consecuencias de tipo migratorio, de gente que si no tiene empleo va a venir para los centros urbanos. O sea, es una decisión que no solo hay que ver el impacto de lo que puede ser de precio o económica, sino ese impacto social. Y no hay garantía de que los precios van a bajar. ¿Qué no va a ser? Por ejemplo, el pollo, los estudios que han hecho, porque tú tampoco tienes un estudio que te diga que va a venir más barato, que te haya demostrado que esa decisión va a impactar en los precios al consumidor. ¿Qué sucede? Cuando se han hecho unos estudios ahora recientes, el pollo en Estados Unidos, por la situación que hay, resulta más caro que el que vendemos aquí. Entonces, se supone que como el pollo en Estados Unidos está más caro que el que vendemos aquí, van a traer pollo de Brasil. Sí. Y ese pollo de Brasil tú vas a estar importando el subsidio a los productores brasileños. Entonces, es algo grave. Sobre todo en Estados Unidos ahora mismo, el problema de la gripe aviar que ha llegado a otros estados, que es alarmante allá. Entonces nosotros vamos a traer pollo de Estados Unidos, donde hay el riesgo de traer una enfermedad que no la tenemos aquí. O sea, todas esas cosas, uno se pregunta, pero ¿y por qué que hay que atropellar un proyecto de ley de esa envergadura con la oposición de todo el mundo, con el riesgo que el país se corre? ¿Por qué hay que imponer eso así de esa manera? Desde que yo vi la fórmula que utilizaron y la escaramuza que hicieron para aprobar eso, digo, ahí hay algo pecaminoso. ¿Lo hay? Porque la manera como tú lo has hecho, primero lo quiere imponer sin oír los productores, después unos productores que van, le hacen algunas modificaciones que tampoco en el fondo son aceptables y todavía se empecina en eso. Como tú dices, el Senado viene y conoce en primera lectura el proyecto. Es como una imposición a rajatabla. La consecuencia, bueno, si el gobierno impone ese proyecto, vamos a ver la consecuencia en el campo dominicano, en el sector productivo. Sí, porque hay gente que lo que va a hacer es que va a importar muchísimo. No, va a importar. Claro, no, porque tú sabes que si es una comisión que va a dar un permiso de funcionarios, que son los que están defendiendo el proyecto de ley de tasa cero, y te dice que podrán poner tope y podrán, no es una obligación, ellos van a jugar a sus anchas con eso. Ahora y bien, siempre en esos permisos hay favoritismo. Mira, siempre ha sido así. Uno no quiere decir, pues uno sabe lo que hay. Uno sabe lo que hay con los permisos. ¿Qué de grave tiene eso? Yo hablaba con algunos productores que me explicaban, bueno, esto, mira, nosotros si el gobierno impone eso, lo que vamos a pasar es de productores a importadores. Como dominamos el producto, Exacto. Tenemos la estructura, conocemos los mecanismos, manejamos la comercialización, nos meteremos a importadores. Por alguna vía no llega el permiso. Oye, yo voy a coger mi... Claro, eso después pesa en el tema del dólar y la balanza de pago. Sí, sobre todo que fíjate que ahora, y tú que le das seguimiento a eso, el dólar ha tenido un aumento en su valor. Con las medidas que se han estado tomando de algún tipo, el dólar está como al 55, 56 por 1. O sea, que ya tenemos un costo adicional que es el valor del dólar, que favorece al importador, no al productor local. Entonces, yo soy lo que digo, que es que en el gobierno se aplican políticas que un día van por un rumbo y otro día van por otro. O sea, tú un día hablas de somos autosuficientes, vamos a apoyar al productor y después viene ¡pa! Y golpea al productor. Que ahí es donde uno dice, pero ¿cómo que se está manejando con esta improvisación en tiempo de crisis? Y tú ves hasta los propios Estados Unidos, a toda Europa,
en una crisis como esta, lo que están trabajando es para fortalecer al sector productivo de cada país. Un sector productivo, perdón, Héctor, que es ejemplar, porque en la pandemia aquí no faltó nada, porque el campo siguió trabajando y las industrias siguieron trabajando. Pero que eso es lo que uno se pregunta, o sea, porque ¿qué es lo que tú haces con un productor? Tú te sientas con los productores, por ejemplo, de ajo. Bueno, se estima que hay que producir 200.000 quintales de ajo en el año para poder satisfacer la producción nacional. Bueno, siéntate con los productores de ajo. Porque ahora, a otra parte yo le agrego ahora, tú me vienes con este proyecto de ley de tasa cero. Pero ¿y dónde está el plan masivo, agresivo para apoyar al productor para evitar que esas importaciones sigan? ¿Dónde está eso? Porque eso es lo que, o sea, tú tienes que trabajarme en las dos direcciones. Bueno, si yo no puedo producir toda la cebolla, voy a traer una parte de la cebolla para el consumo local. Yo te lo acepto. Ahora, ¿dónde está el plan para yo sustituir las importaciones de productos que lo puedo generar aquí? Porque ahí hay una política, como tú dices, que tiene que haber de autosuficiencia alimentaria, que es un problema básico, pero también que yo pueda sustituir las importaciones de productos que yo tengo que buscar dólares para traerlo. Entonces yo me economizo unos dólares, porque si la cebolla yo la produzco aquí, no tengo que buscar dólares para comprarlo. En un momento en que tú sabes que la factura petrolera para este país cada día es mayor. Entonces tú dirás, yo necesito dólares para traer cosas que yo no produzco. Entonces yo tengo que agarrar del producto que yo tengo aquí, primero producir para el consumo. Segundo, puedo producir para exportar, si es posible. Y también para sustituir importaciones. O sea, tú tienes que tener esa visión. Este proyecto es todo lo contrario. Esto es a favorecer a los importadores en detrimento de los productores. Y a mí lo que me preocupa es el problema del empleo inmigratorio en la zona rural. Cultivos como la habichuela blanca que está ahí, la habichuela negra, el guandul, son cultivos que básicamente se dan o se dedica a la gente a producir en la zona más pobre del país. Sí. Porque no son cultivos de tanta rentabilidad. Son cultivos, inclusive tú te pones a ver la habichuela negra, el guandul, son cultivos muy resistentes a enfermedades, no requieren mucho abono. Entonces, eso generalmente, por época, se dedica en zonas pobres. Entonces, si el gobierno necesita producir esos productos, prepárate un plan masivo con productores de habichuela negra, de habichuela blanca y de guandul, y tú verás que va a sobrar. Mira, vamos a tener guandul hasta por los cestos aquí, si el gobierno hace algo así. Ah, no, pero vamos a importar. Cuando yo veo importación de guandul a granel, yo digo, ¿y dónde sale? Pues tú me dices, bueno, guandul enlatado, yo te lo acepto. Pero ¿y la gente que produce guandul aquí? Tú le dices a los dominicanos, porque tampoco aquí el consumo de habichuela negra es una cosa tan extraordinaria. Sí. Tú le dices a esos agricultores, necesitamos producir los guandul y la habichuela que el país consume, y te lo producen en el mismo año, sin problema. Pero yo no veo esa parte del área del gobierno. Ojalá eso el gobierno rectifique, porque va a traer consecuencias muy graves en el campo dominicano, y eso tiene su costo político también. Oh, por claro. Tiene su costo político. Es que son miles de familias. Oye, los productores están viendo quién está con ellos y quién no está con ellos, porque además es que tú estás afectando los ingresos económicos de una familia que se dedican a la producción de eso y viven de eso. Yo siempre recuerdo a nuestro amigo, ido de tiempo, Jacobo Marluta, que decía que desde el Estado tú tienes que llevar política, que tú no puedes pensar tanto en la rentabilidad económica, sino tienes que pensar mucho en el tema social. Claro. Si tú quieres producir guandule aquí, que es en zona muy paupérrima, tú no puedes pensar en rentabilidad económica, tienes que ver la parte social, de que el hecho de que el campesino se te quede ahí sembrando guandule, con eso está ganando el país. Sí. Porque no viene... Porque si no viene a la capital por un barrio marginal. Y se te convierte en una carga económica. Allí, él con lo que produce, sostiene a la familia, mueve la economía y vive de eso. Y te cuida hasta cierto punto la actividad agrícola. Pero si ese hombre dejó de sembrar ahí, mira, ¿a dónde viene? A los cordones de miseria. Entonces se convierte, de un productor se convierte en una carga para el Estado. Pero aquí hay gente que no entiende eso. Y aparte de eso, Héctor, se habla de que han sido despedidos una cantidad de técnicos, de gente preparada, que no eran políticos, sino que venían de muchos gobiernos. Nosotros, yo tengo amigos agrónomos que por la ligación por CODIA los conozco. Óyeme, que están en agricultura hace 20 años. Sí, que dan de pensiones. Mira lo que está pasando ahí. Esa es otra de las contradicciones. En un momento de crisis alimentaria que hay en el mundo, falta de productos para la comida, que tú veas, por un lado, la tasa cero y por otro lado, cancelando agrónomos. Tú dirás, pero ven acá, ¿y a dónde que vamos? Es al revés como ve el mundo que vamos.
Nosotros nos reunimos con las organizaciones como la AMPA, técnicos de la ADIA, técnicos del CODIA, del área agropecuaria. ¿Qué nos informan ellos? Nos enseñaron una lista completa. Cerca de 700 técnicos cancelados. Solamente en San Juan de la Maguana, 26 técnicos cancelados. En San Juan de la Maguana. Y de varios lugares. El otro diagnóstico que nos dieron fue cerca de 700 técnicos que están para pensión. ¿Pero por qué no se pensionan? Porque ellos saben que si se pensionan, les reducen el salario y pierden el seguro médico. Sí. Entonces prefieren no pensionarse. Oye, la realidad de este país en la parte agropecuaria. Técnicos valiosos, ya con tiempo, sí, que están de pensión. Ahora, que no te pueden dar una vida productiva como la daban antes en su juventud. Pero no se pensionan porque le baja el sueldo y pierden el seguro médico. Oye, qué barbaridad que sea una cosa. En el momento que más se necesita el seguro médico. Exactamente. Entonces ellos prefieren seguir así en esas condiciones, con el salario que tienen y con su seguro, y no pensionarse. Eso es una cantidad. Entonces, el otro diagnóstico que nosotros hablábamos con ellos es que pese a que te cancelan 700 agrónomos y hay como 700 para pensión, la demanda en el campo de técnicos agrícolas es más de 1.000 técnicos que necesita el país colocar en el campo dominicano. Por eso tú ves que los productores se quejan y dicen, ¿pero dónde están los agrónomos? Exacto. Y más ahora que los agrónomos en agricultura ya no tienen ni siquiera maquinaria agrícola, no tienen, agricultura es poco lo que hace en términos de apoyar. Sí, porque antes le preparaban el terreno. Porque cuando tú haces un plan masivo, tú quieres ver comida aquí en este país, prepárate un plan agresivo masivo de productos de ciclo corto. Prepara el terreno, dale a la semilla. Sí, tú le preparas los terrenos, le toca la semilla. Todo ese tipo de cosas, financiamiento a bajo costo, a lo que haya que financiar. ¿Qué ha sido una práctica como tú estás en situaciones como esta? Bueno, pues eso no existe. Entonces, nos decían los presidentes de los gremios agropecuarios que ellos se reunieron con el presidente Luis Abinader en octubre del año pasado y le presentaron ese cuadro. Algunos pensionaron, algunos fue el que le cumplió, pero los cancelados que quedaron a responder no lo han respuesto. La demanda de técnicos que ellos tienen tampoco hay respuesta. Entonces, ¿cómo tú vas a impulsar la producción de alimentos en un país en un cuadro así? Es muy difícil. Y en donde ya cada vez menos personas estudian agronomía. Pero por eso, porque no hay estímulo. Si tú ves que esa es la situación de los profesionales agropecuarios, tú ves estudiar esa carrera, no le estudia a nadie. Y más si no hay incentivo a los propios centros académicos para incentivar eso. O sea, es un cuadro difícil. Y miren, señores, hemos ido descuidando la agropecuaria. Este era un país que producía su maní para producir aceite de maní. Yo recuerdo. Desapareció eso. ¿Por qué? Se abandonó el campo en ese sentido. No, y se traían las importaciones subsidiadas de los Estados Unidos. De los Estados Unidos. Con la famosa PL 480 esa. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros éramos exportadores de café, ahora somos importadores. A pesar de que el país tiene una cuota de exportación en el mercado internacional de café, eso lo está beneficiando otra persona. Éramos exportadores de azúcar. Ahora importamos azúcar, pero tenemos una cuota del país. ¿Entiendes? O sea, estamos al revés. Yo a veces digo, pero ¿y cómo es la cosa? Nosotros, o sea, productos que te pueden generar dólares porque tú tienes cuota para colocarla de exportación. Entonces nosotros estamos al revés. Como quien dice, ven acá, queremos generar dólares, pero tenemos ¿dónde? Cultivos tradicionales que el dominicano lo maneja, el recurso humano lo tenemos. Entonces nos ponemos al revés. Yo digo, necesitamos una visión diferente. La verdad que no vamos bien. Y nuestros recursos naturales, no puede ser peor la situación. Yo quiero aprovechar tu programa para denunciar una situación, si nos da tiempo, o tú vas a hacer un cambio o no. Mira, yo estuve por Vallaguana, en un sitio que le llaman Sabana del Estado, donde están los famosos Saltos y Comate por ahí. Sí. Anduve por ahí, esa zona, caminando y viendo fui a la inauguración de una academia de música para niños y jóvenes que inauguraron en un campo de eso. Me llamó la atención y fui a ver porque eso ha ido desapareciendo. Pero el alcalde de ahí lo ha hecho, que se llama Manuel Pantalio. El alcalde de ahí se ha empecinado en crear escuelas de música en diferentes lugares. Ahí me encontré con un señor que se llama Rafael Pantalio, que es un agricultor, hacendado, muy conocido. Siempre iba a donde él, Peña Gómez, Antonio Guzmán, Jorge Blanco, y siempre le hablaban de la problemática agropecuaria. ¿Qué me dice él a mí? Que esto sí es grave. Me dice, mira esto, una de las grandes preocupaciones que tenemos es, en estos días yo venía bajando de los Haitíes y vi 73 cargas en animales, de víveres, ñame, esa cosa, que yautía, que bajan por ahí. De los 73, 70 eran haitianos y los otros 3 trabajaban por los haitianos.
me dice, la depredación que está sucediendo en los Haitíes es grave. Con esa gente metido ahí. Ojalá el presidente Luis Abinader vea este tipo de denuncia que yo le estoy haciendo. No me tiene que creer a mí. Vaya ahí y búsquese esa gente que yo le estoy diciendo. Y los Haitíes es fundamental con el tema del agua. Del agua. O sea, vamos a perder el agua. El agua subterránea, es ahí donde se... Y sobre todo para esta ciudad capital, que la fuente de agua más importante de reserva de ahí que viene. De ahí que viene, para esta ciudad, toda esa zona este. Entonces yo digo, vamos a esperar que no tengamos bosque ahí. Que no tengamos agua. Que los haitianos hagan aquí lo que hicieron ya en su país. Exacto, porque ellos tienen una cultura depredadora. No es porque uno sea anti-haitiano o sea nada de eso, sino que uno sabe que tienen una cultura depredadora y si ellos están ahí como chivos sin ley, van a acabar con los haitíes. Entonces, yo aprovecho este programa, Ramón, para hacerle un llamado al presidente Luis Abinader. Urgente. Mande gente ahí. Yo fuera directo. Y yo le digo, ese señor, Rafael Pantalio, lo puede buscar, que es una gente conocida, un líder de ahí comunitario de mucho tiempo. Ellos están muy preocupados por eso. Porque me informaban también, y ¿por qué está pasando? Dice, antes había como 400 empleados de medio ambiente que por lo menos tenían cierto control de eso. Y lo votaron. Lo han votado y quedaron como 25. Y me dicen que el propio encargado de medio ambiente de ahí del municipio está muy preocupado por la situación, pero no tiene cómo resolver el tema. Entonces yo describo esta situación porque es preocupante para todo el mundo, es para el país entero. No es de que porque esto ni siquiera es política. Es el futuro. Tú estás hablando del agua. Los haitíes se inciden hasta en las aguas del Cibao Central, por los vientos que se generan de ahí. Entonces, imagínate cómo andamos en el medio ambiente, Ramón. Y esto de las presas, que hay situaciones delicadas con la presa de allá de Santiago Rodríguez, que habla para Guayubín, con la presa de la Placeta allá en la sierra, hay serio cuestionamiento. Y lo que se hablaba de la famosa presa de Cola de la Barri, que ese es un tema que está en discusión. O sea, tenemos muchos problemas en la zona rural que son demasiado grandes para tú tirar el tema de la tasa cero. Vamos a hacer una breve pausa. Interesante este segmento sobre temas agropecuarios, pero vamos a hablar de política en el próximo segmento. Volvemos en unos minutos con Héctor Guzmán. En Propuesta Semanal continuamos la entrevista interesante con el ingeniero agrónomo Héctor Guzmán. En la primera parte hicimos un enfoque de la arancel, tasa cero. Atención con la denuncia que él señala de la depredación que se está produciendo los haitianos en los Haitíes. Parece una redundancia, sí, pero los haitianos en los Haitíes es un área protegida fundamental para el país. Pero vamos a la política, Héctor. Vemos unas encuestas, parece que el gobierno ha sufrido cierta erosión en la popularidad, quizá con el tema de los precios, con el tema de la inflación. Sí, no hay duda de que valoraciones que ellos tienen, y uno también tiene y le llega, la imagen de la gestión de gobierno cada día resulta más afectada por tres temas fundamentales, que a veces se colocan uno encima de otro. A veces está uno hablando y después se colocan así, pero van con la misma importancia. Que es el caso vamos a hablar claro, los precios de los alimentos, que le llaman el alto costo de la vida, el desempleo, que es algo que está afectando mucho a la población, sobre todo en la economía informal, muy afectada. Y también el tema de la inseguridad ciudadana, que cada día ha ido como creciendo. Fíjate también todo estos temas de los feminicidios que han causado últimamente, han impactado mucho a la población. Y no se ve. Llevamos un récord en abril. Y no se ve como una política dirigida a enfrentar esa situación, como que las cosas pasan y como que no hay. ¿Y dónde están los dolientes de esta situación? Muy grave, por cierto. Entonces, todo eso ha ido afectando al gobierno. Se ha ido como construyendo casi de manera espontánea una percepción en la población que la gente te lo expresa en la calle, en los sitios que tú visitas, y te dice dos cosas, te lo dice. Primero te dice que esta gente no sabe gobernar. Oye, bien, eso se ha ido, sí, eso ha ido, Y eso crea una expectativa negativa. Oye, eso ha ido calando, que tú ves que sale de manera espontánea. Cualquiera, que esta gente no sabe gobernar, esta gente no sabe lo que tienen, porque la gente percibe que no dominan los temas. Un día te hablan al país de la crisis,
estamos en una crisis, estamos gobernando en situaciones especiales, y otro día te dicen, este país está para adelante, vámonos a hacer una obra aquí, una obra allí, una obra allí. Tú dices, pero estamos en condiciones normales para esas cosas. O sea, ¿dónde está la prioridad? ¿Dónde está enfrentar la crisis? Toda esa cuestión le crea a la gente una imagen confusa y negativa, y por tanto, de rechazo. Y ahí es que te viene la expresión, que te dicen de manera muy clara, bueno, esta gente no sabe gobernar. Entonces, y lo otro es la improvisación. Se percibe un gobierno como que no tiene rumbo. Un día, lo que te digo, un día te habla de que el país está como en situaciones normales, y otro día te habla de que estamos en una crisis. No se ha enfrentado a la crisis. Ante esa situación, el gobierno recurre a su publicidad muy intensiva, tratando de mejorar la imagen. Fíjate el tema que salió ahora con lo de las cuentas falsas, que eso es un tema que el gobierno no ha dado respuesta a eso, y es un tema delicado, porque no es que hay compañías que hacen ese tipo de trabajo, sino que tú usas recursos del Estado para eso. Eso es lo grave de una situación denunciada como esa, que el gobierno debe dar una respuesta, pero debe ser una respuesta oficial a esas acusaciones, porque a ti cuando tú lees las denuncias, oye, los análisis que te hacen comprometen al gobierno dominicano en ese tipo de política. Y yo te voy a decir algo con ese tema. Existen esas compañías que hacen eso. Sí, claro. ¿Y por qué lo voy a decir? Y te venden también para tú tener de que yo tengo tantos miles de seguidores. Y yo te lo digo aquí porque eso donde más intensamente se produjo en los últimos tiempos fue en el Ecuador. Y esas dos compañías del Ecuador, tanto la de Correa como la de Contrario Correa, estuvieron aquí en el país en el 20. Y lo estoy diciendo con conocimiento de causa. Porque ellos son compañías que te ofrecen un servicio. Van a hablar contigo y van a hablar con el otro. Sí. Ellos hablan con lo del gobierno y hablan con la oposición, para que estemos claros, a ver quién lo contrata. Entonces no estamos hablando de algo desconocido. Y el gobierno es verdad que ha recurrido a una campaña intensa de querer posicionar la imagen del gobierno. Eso se agrega también el tema político. Ahora el PRM va a un proceso interno, donde también hay una situación para el propio gobierno que es con la insatisfacción de la base de ese partido, que hay gente que ya va asumiendo posiciones críticas también a su gobierno, porque no solo es la imagen de que no saben gobernar, la imagen de que están improvisando, sino que ha calado mucho y se está como construyendo también una percepción de que es el gobierno de los ricos. De los popis. Sí. Lo identifican como los popis, pero te hablan, la gente del campo y la gente de a pie, no te maneja mucho, pero dice, si te está gobernando para los ricos. Y eso ha ido caminando. Esa es otra de la percepción. Así como no saben gobernar y que está gobernando para los ricos, eso ha ido caminando mucho. Y por más que tú digas que no, cuando la gente ve a los funcionarios que rodean al presidente, eso le da más fuerza. Porque dice, mira, este es empresario, este es empresario, este es empresario, este es empresario, entonces le da más fuerza. Y el turismo, y va allí y el mismo. Entonces la gente, yo siempre he dicho que en comunicación no es lo que tú digas, sino lo que la gente entiende. Tú puedes decir, yo soy el mejor hombre del mundo, y la gente entendió que tú eres qué, entendió lo diferente, chequea lo que la gente entendió. Aunque lo que tú quisiste decir sea verdad, pero ¿qué entendió la gente? Entonces, en el caso del presidente Luis Abinader, además de que la percepción se ha ido colocando por sus acciones como un gobierno que se preocupa más por los ricos que por los pobres, su entorno le ha dado más fuerza a eso. Porque cuando tú ves a su mano izquierda, el ministro de la presidencia, que está en el gabinete eléctrico, que está en el gabinete de transporte, que está en los gabinetes que dan la cara, cuando te va al administrativo, que lo vinculan más al sector privado que puramente político, te va al de Hacienda, te va al otro y te va... Tú dices, pero ven acá. Por más que tú quieras decir que no, la imagen que se está percibiendo. No, y muchos de ellos no tienen vinculación política y ni reciben a la base. No, pero además tampoco la base va a ir porque no lo conocen ni va a llegar allá. Porque si tú... Fíjate que está, Ginebra Unigal se quejó que los funcionarios pero claro, no le cogen el teléfono. Que no le cogen a los senadores y los diputados, porque también pasa eso. O sea, si yo no tengo conexión contigo, ¿cómo yo voy a solicitarte una cita ni que a verte? Y tú sabes que los políticos estamos acostumbrados, que cuando tú eres político de un alto nivel, yo para verte a ti, que eres un cuadro, que eres un compañero mío, yo no tengo ni que hacer cita. Yo voy donde ti. Y de que dicen, ahí está fulano, ven, de una vez. Porque esa es la ventaja que da cuando tú gobiernas con el equipo político que te ayudó a ganar.
porque hay una serie de compromisos que tú haces, que tú prometes. Tú te imaginas, tú haciendo campaña por un sitio y prometiendo cosas, asumiendo responsabilidades, y después cuando tú llegas al gobierno no le puedes responder a la gente. Aquí hay gente que ha tenido que mudarse de su sitio y que le dicen, pero vean, que tú vas a venir de mí otra vez después que tú me has dejado en el aire. Y él le dice, pero ni yo he conseguido, ¿cómo te voy a conseguir a ti? Entonces, estamos ante una situación delicada. Yo no digo que el gobierno no pueda rectificar, va a tener 2 años ya. Ellos, otro error táctico que han cometido, y eso es como la tasa cero, todos los sectores han sugerido, el gobierno no le ha hecho caso, ha seguido por ahí, ya tú no puedes más de ahí, tú le sugieres, pues que siga la fiesta. En el caso también que está pasando con la oposición, que tú has visto, desde el gobierno un sector le ha entrado a la oposición, a todo, al PLD, a la Fuerza del Pueblo y al PRD, básicamente, con el tema de los alcaldes, con una serie de temas. Y uno se pregunta, bueno, ¿quién es el genio que está estableciendo una estrategia que pelea con todo el mundo desde el gobierno? Es una cosa increíble, pero ha pasado y está pasando. Todo eso... Sí, porque lo normal, qué sé yo, es que el PRD y el PRM se unan. Parecería, ¿no? Por lo menos tú dirás que tuvieran una buena relación. Una relación, exacto. De respeto mutuo. E inclusive, vamos a hablarlo claro, si tú hiciste una alianza con la Fuerza del Pueblo a nivel de Congreso y Ayuntamiento, hasta también hubiera una relación de respeto, porque compartieron contigo una campaña, porque la política es así. O sea, yo tuve un acuerdo contigo, apoyame senadores, apoyame diputados, por lo menos debe haber una relación mínima. No, pero nada de eso, vale. Pero parecería que la oposición va a unirse en una segunda vuelta. Mira, aquí no se puede descartar nada. Cuando yo digo que no se puede descartar nada es que el panorama político va a ir definiendo en el camino lo que pudiera suceder en el 24. Pero ahora, te digo honestamente, cada fuerza está trabajando para su asunto propio. Cada fuerza está en su proyecto de fortalecimiento, de definición de candidatura. Por ejemplo, en el PRD nosotros estamos en eso. Nosotros organizamos la casa en su mayor parte, estamos perfilando candidaturas a nivel local y próximamente en un par de meses o unos cuantos meses presentaremos la candidatura presidencial también para caminar con nuestra candidatura presidencial y con todos los candidatos y crecer, avanzar con propuestas formales. En el camino se dirá qué es lo que más conviene. Y así está el PLD definiendo su asunto interno, la Fuerza del Pueblo con Leonel Fernández está en su parte también, nosotros estamos en la parte. En algunos momentos nos unificamos por cosas que son comunes a los tres. Como por ejemplo, se unificaron en contra de la modificación constitucional. De la reforma constitucional, con muchos argumentos bien sopesadas. De una manera nos unificamos en una posición. Con el tema de los alcaldes también, nos unificamos en esa posición. Con el tema de la tasa cero también. Los legisladores nuestros y nuestros partidos fijaron posición. Y así van pasando cosas, como tú dices, la reforma constitucional en el diálogo. Con una situación que se dio con la Junta Central Electoral, que la Junta llevó al Senado los proyectos de reforma electoral, ahí nos unificamos para decirle, no, vengan aquí al diálogo, a la mesa, y accionamos juntos también. Son situaciones que se van dando, porque la política es dinámica. ¿Qué puede pasar? Vamos a ver. Pero fíjate que en todas esas acciones, en la mayoría, el PRM ha quedado por ahí, fuera de todas esas acciones, hasta de la Junta, que prácticamente todos los partidos nos preocupamos, pero el PRM se quedó inactivo. Da la impresión como que estaba de acuerdo con eso. Y la política dinámica se va manejando. De manera que el cuadro político de cara al 2024 tiene muchas variables que se van a ir definiendo en el camino. El gobierno sin duda está siendo afectado en su imagen. Ellos apuestan a la división de la oposición. A eso es que apuestan. Creen que si la oposición está dividida, ellos pueden pasar. Pero en política tú no puedes adivinar lo que pueda pasar. No. Y todos estamos claros. ¿Quién iba a decir en septiembre del 19 que Luis Abinader iba a ser presidente? Eso no se veía. Que esa es de las cosas que nosotros... Porque en ese momento lo que tenía un 32%. No, pero recuérdate que el proceso interno del PLD, en ese momento, habían dos figuras que dominaban el escenario político electoral. Yo se lo decía a muchos amigos de ambas fuerzas políticas. Les decía, mira, aquí hay dos líderes que ahora mismo dominan el escenario. El PRM en ese momento ni existía, ni Luis Abinader, que era Leonel Fernández y Danilo Medina. O es uno o es el otro, si quieren ganar. Y así fue. Porque uno vivió esa experiencia en el PRD. Digo, si ellos dos no se entienden, van a vivir la experiencia de nosotros, la derrota.
Ahí es que está todo. Tú puedes hacer todo el análisis que tú quieras. Y al final, lamentablemente, se dio así. Porque era que tú medías en ese momento entre Leonel y Danilo Medina, eso era dominio completo del escenario político electoral dominicano. Prácticamente no existía otro escenario político. Pero al final, mira cómo concluyó. Entonces, por eso que yo digo que ahora tú estás viendo un escenario, aquí no se sabe cómo puede concluir. Y como tú dices, era normal que se viera unas buenas relaciones, PRM, PRD, las relaciones no tan buenas, porque no han enfrentado, igual que con la Fuerza del Pueblo, igual que con el PLD y hasta con otro partido. Entonces tú dices, pero ven acá, porque tú te tienes que defender también. Y eso ha estado pasando. Ahora, ¿llegará esto así hasta el 24? Vamos a ver. Cada quien tiene su estrategia, cada quien tiene sus planes, que lo va desarrollando y veremos al momento. El gobierno va a cumplir 2 años. ¿Estará dispuesto el presidente Luis Abinader a rectificar cuando cumpla 2 años? Es posible. ¿Reorientar su gobierno? Es posible. Porque yo soy de lo que digo que, como tú dices, en esa coyuntura del 19 nadie vislumbraba a un Luis Abinader presidente de la República. Y ahí es que yo digo que se dieron una coyuntura donde se ofreció un cambio sin tener un proyecto de cambio. O sea, tú estás ofreciendo algo que tú no lo tienes elaborado, sino que la coyuntura es una consigna que pega en la coyuntura, una ola, y tú llegaste. Pero cuando tú te vas al fondo, no había ese proyecto de cambio, que implica cosas como tú saber que si tú llegas con una serie de fuerzas políticas, quienes te ayudaron a llegar, con eso tú vas a gobernar. Claro. Con el plan que tú trabajaste, que tú estás entiendo que tú tienes que trabajar con eso, pero si después tú llegas al gobierno y gobiernas con otro, entonces tú ofreciste un proyecto de cambio que no te preparaste para ejecutar un proyecto real de cambio. Y eso es lo que estamos viendo. Por eso que tú ves que un día el gobierno amanece con un enfoque, otro día amanece con otro. Y así, ese es el cuadro que tenemos. Héctor, te agradezco muchísimo la participación, no, porque Héctor es relativamente joven, porque tiene una veteranía política, óyeme, de muchos años. Que al comenzar... Son de los políticos que, como dicen, ven más allá de la curva. Por ya la experiencia. Pero fíjate que a uno le tocó temprano estar cerca de líderes que han decidido el destino político del país. Porque trabajar al lado de Jacobo Malutta, de Peña Gómez y de Hipólito Mejía, todo a ese nivel, uno ve muchas cosas. Eso es un posgrado. No, uno ve muchas cosas. Héctor, muchísimas gracias por tu participación. Gracias a ti, Raúl. Nos vamos a comerciales. Continuamos en Propuesta Semanal.